La palabra Biblia proviene de la palabra griega biblión, que significa papel o rollo, y es el término más común para referirse a un libro. En realidad, la Biblia es una colección o biblioteca de 66 libros. Estos se dividen en dos grandes colecciones, que serían el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un registro de la experiencia de Israel sobre cómo es Dios y cómo debe ser el pueblo que alaba a Dios. Esta primera parte proclama al Señor como creador del mundo y nos dice que Dios bendice a las personas y se relaciona con ellas mediante acuerdos especiales llamados alianzas o pactos. El Antiguo Testamento se puede dividir en 4 secciones principales: el Pentateuco, los libros históricos, los libros de sabiduría y poesía y los proféticos. La primera sección del Antiguo Testamento es el Pentateuco. Pentateuco significa 5 rollos o libros y se utiliza para describir los primeros 5 libros tanto de la Biblia hebrea como de la Biblia cristiana. Los judíos generalmente se refieren a estos libros como la Torá, porque juntos contienen las leyes y las instrucciones que dio Dios a Moisés en el monte Sinaí. Estos libros también presentan el importante tema bíblico de la alianza de Dios con su pueblo. El primer libro de esta sección es Génesis. Este libro habla de varios principios, como la creación del mundo y de los primeros seres humanos. También nos dice que Dios hizo una alianza especial con Abraham y prometió bendecirlo a él y a sus descendientes. El libro de Génesis también incluye historias sobre los descendientes de Abraham, su nieto Jacob, también conocido como Israel, y su bisnieto José, que se convirtió en un importante funcionario de la corte de Egipto. Después tenemos Éxodo. Éxodo significa salida. Este libro cuenta cómo Dios se valió de un hombre llamado Moisés para liberar a los hebreos, los israelitas, de la esclavitud en Egipto. Dios guió al pueblo a través del Mar Rojo y del desierto del Sinaí. Milagrosamente le dio al pueblo el agua y la comida que necesitaba. Dios hizo una alianza con ellos y le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, para que la gente viviera de acuerdo con la voluntad de Dios. A continuación tenemos Levítico. Este libro contiene muchas leyes e instrucciones que Dios le dio a Moisés en el desierto. Presenta descripciones detalladas de las responsabilidades de las familias sacerdotales, como la práctica de sacrificios y ofrendas en favor del pueblo de Israel. Los sacerdotes de la religión israelita debían ser de la tribu de Leví, la misma tribu de Moisés. El primer sumo sacerdote fue Aarón, hermano de Moisés. Después viene Números. Los israelitas caminaron por el desierto durante 40 años antes de entrar en Canaán, tierra que Dios había prometido a su antepasado Abraham. El nombre del libro proviene de 2 censos realizados durante el viaje. El libro incluye las instrucciones para la celebración de las fiestas religiosas y para la división de la tierra entre las 12 tribus de Israel. Después sigue Deuteronomio. Poco antes de su muerte, Moisés dio 3 discursos de despedida en los que repitió las distintas leyes que Dios había dado a los israelitas. De ahí viene el nombre del libro, que significa segunda ley. Deuteronomio incluye muchos resúmenes breves y bellos del mandamiento de Dios de amarse los unos a los otros y del cuidado de los pobres. Libros históricos. Los libros de esta sección describen acontecimientos importantes de la entrada del pueblo en Canaán, la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a sus descendientes, y describen el periodo de los grandes reyes de Israel, Saúl, David, Salomón, y la división de Israel en 2 reinos, Israel en el norte y Judá en el sur, que a menudo estaban en conflicto.
Este segmento concluye con la narración de la caída de Israel y Judá bajo el dominio de los imperios vecinos más poderosos, con el exilio a Babilonia y el posterior regreso a Jerusalén y Judea. En esta sección se incluyen 2 libros, Ruth y Esther, que no se refieren tanto a la historia de Israel, pero muestran cómo la fe individual, en este caso la de 2 mujeres, puede marcar las diferencias. Josué. Antes de la muerte de Moisés, Josué fue elegido para conducir al pueblo hasta la tierra prometida. El libro, que recibe el nombre de este líder carismático, describe varias expediciones militares y muestra cómo Josué guió a los israelitas a la victoria sobre los cananeos, y el libro termina con la división de la tierra entre las 12 tribus de Israel. Jueces. Tras la muerte de Josué, los israelitas constantemente desobedecían a Dios. Adoraban dioses falsos y caían en manos de las naciones vecinas y de los pueblos enemigos. Cuando esto sucedía, Dios enviaba líderes especiales llamados jueces para liberarlos. Algunos de estos líderes se convirtieron en figuras heroicas, como Gedeón, el experto comandante militar, y Sansón, el hombre fuerte. Otros eran personas sabias, como Débora. Ruth. Este libro primero presenta una historia simple de amor y devoción entre una joven viuda moabita, llamada Ruth, y Noemí, su suegra israelita. El libro narra el viaje de ellas al pueblo natal de Noemí en Judá, y cómo Ruth encontró un nuevo esposo y tuvo un hijo, que se convertiría en el abuelo de David, el rey más grande que tuvo Israel. Primera y Segunda de Samuel. Los 2 libros de Samuel eran originalmente uno solo. A pesar de que reciben el nombre del último juez de Israel, o sea, Samuel, su historia ocupa menos de una cuarta parte de ambos libros juntos. El primer libro de Samuel narra que el pueblo de Israel quería un rey, al igual que las naciones vecinas, y Saúl, de la tribu de Benjamín, fue elegido como primer monarca. Pero Dios no estaba contento con Saúl y escogió a un pastor llamado David, que era de la tribu de Judá, para ocupar el lugar de Saúl. Al principio David sirvió en el palacio, pero tuvo que huir a causa de la envidia del rey. Después que Saúl murió en batalla, David fue proclamado rey de la tribu de Judá. Tiempo después lo coronaron rey sobre todo Israel. Dios hizo una alianza especial con David y con la promesa que uno de sus descendientes sería rey de Israel. El segundo libro de Samuel narra las luchas de David para mantener el control de su reino y de su familia. Gran parte del sufrimiento de David fue un resultado directo de su propio pecado, de su adulterio con Betsabé y del asesinato de Urías, su esposo. Primera y Segunda de Reyes. Estos 2 libros continúan la historia de Israel. El primer libro de Reyes comienza con la historia de Salomón, hijo de David, que llegó a ser el rey más sabio de Israel. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en 2: Israel en el norte, liderado por varias monarquías, y Judá en el sur, encabezado por los descendientes de David y Salomón. En medio de las historias de guerra se narra la vida de 2 grandes profetas del antiguo Israel, Elías y Eliseo. El segundo libro de Reyes habla de la caída de Israel ante el imperio asirio. Esto fue en el año 722 a.C. y de la conquista de Judá por los babilonios en el 586 a.C. La caída de Judá y su capital, Jerusalén, marcó el inicio de un nuevo periodo en la historia de Israel, el exilio o cautiverio, cuando muchos residentes de Judá fueron deportados a Babilonia. Estos eventos se consideraron como juicios sobre el pueblo por no cumplir los mandamientos de Dios. Primero y Segunda de Crónicas.
Estos libros repiten gran parte de la historia narrada en Samuel y Reyes, pero desde un punto de vista un poco distinto. Aquí el rey David es todavía más enaltecido. En Primera de Crónicas, David es especialmente honrado por haber hecho de Jerusalén el centro de culto de Israel. La importancia de David es también evidente en Segunda de Crónicas, donde su hijo y heredero Salomón es exaltado en gran medida, mientras que los reyes del Reino del Norte son prácticamente ignorados. Ezequías y Josías, dos reyes de Judá que compartieron el entusiasmo de David por las prácticas adecuadas de culto, reciben atención especial en Segunda de Crónicas. Esdras y Nehemías. Estos dos libros, que provienen de una variedad de fuentes, originalmente eran uno solo. Hablan sobre el periodo tras el exilio, cuando los reyes persas Ciro y Artajerjes permitieron al pueblo judío regresar a su patria y reconstruir sus ciudades y el templo de Jerusalén. Esdras, cuya historia continúa en el libro de Nehemías, era un escriba y sacerdote que trabajó para restaurar la obediencia a la ley de Moisés. Nehemías, un funcionario de la corte persa, fue nombrado gobernador de Judá y se aseguró de que los muros alrededor de Jerusalén fueran reconstruidos de modo que el pueblo estuviera protegido del influjo extranjero y de las amenazas militares. Esther. Este libro relata la historia de una mujer judía que llegó a ser reina de Persia y logró valerse de su posición para denunciar un plan para destruir al pueblo judío. A través de una estrategia inteligente, la conspiración fue desbaratada y los enemigos de los judíos fueron destruidos. La celebración anual de esta victoria es la fiesta judía de Purim. Los libros de poesía y sabiduría son muy diferentes en estilo y tema de los libros históricos y del Pentateuco. Los escritos sapienciales plantean preguntas importantes acerca de la vida y dan consejos prácticos, sobre todo en relación con la comunión de unos con otros. Gran parte de los libros de esta sección se valen de la poesía para expresar verdades inexpresables sobre la bondad de Dios y las maravillas de la creación. Job, Salmos y Cantares son considerados por muchos como el más bello ejemplo de la poesía antigua que haya sobrevivido. Job. Este libro está compuesto casi en su totalidad por una serie de discursos poéticos sobre el problema del sufrimiento. El personaje principal es un hombre rico que padece una serie de calamidades hasta el punto de perder todo lo que es importante para él. Sus amigos intentan explicar las razones de su sufrimiento, pero Job insiste que él es un hombre inocente y justo. Al final, Dios le habla a Job y le muestra toda su majestad y sabiduría. Salmos. Este libro poético consiste en 150 oraciones e himnos que fueron utilizados por el pueblo judío como parte de su culto público y privado. Algunos son de la época de David, el gran rey de Israel, su probable autor. Otros fueron escritos después de la época de David. Aún hoy siguen siendo un componente importante del culto judío y cristiano. Los salmos expresan una variedad de emociones, de la alegría al miedo, de la confianza a la ira y de la esperanza a la desesperación. Eclesiastés. Este libro contiene los pensamientos de una persona muy sabia conocida como el predicador. Este reflexiona profundamente sobre la naturaleza contradictoria de la vida humana, la misericordia y la justicia de Dios, la fugacidad de la vida, la naturaleza del tiempo y muchas otras cuestiones que siguen siendo parte de la vida actual. Cantar de los Cantares. Este libro es una colección de poemas en los que un hombre y una mujer describen la alegría y el placer de una relación mutua. Se ha mantenido tanto como una representación del amor de Dios por Israel, del amor de Cristo por la Iglesia y del amor matrimonial entre los esposos.
Libros proféticos. En la Biblia, un profeta es una persona llamada a hablar en lugar de Dios y proclamar un mensaje divino al pueblo. Aquí los libros proféticos contienen los mensajes de Dios al pueblo de Israel y de Judá, en forma de discursos, sermones, visiones y experiencias de vida de los profetas entre los años 750 y 450 a.C., aproximadamente, ¿no? Algunos mensajes son de juicio y advertencia, mientras que otros anuncian perdón y renovación. Los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel se denominan profetas mayores, debido a su extensión. Los 12 libros más breves que concluyen este grupo se conocen como profetas menores. Isaías. El nombre de este libro proviene del gran profeta Isaías, que vivió en Jerusalén en la segunda mitad del siglo VIII a.C. El libro contiene advertencias respecto al juicio de Dios sobre el pueblo de Judá a causa de su desobediencia a Dios. Pero Isaías también brinda mensajes de esperanza que apuntan a un futuro rey, descendiente del rey David, que habría de traer una era de bienestar y de paz para todos los pueblos. Jeremías. Antes de que los babilonios destruyeran Judá, el profeta Jeremías advirtió a los reyes, a los sacerdotes y al pueblo del inminente juicio de Dios. Si bien muchos de estos mensajes eran duros y perturbadores, Jeremías también señaló una época en que Dios haría una nueva alianza con su pueblo elegido. Lamentaciones. Este libro es una colección de 5 poemas que lamentan la destrucción de Jerusalén por los babilonios en el año 586 a.C., y aunque el tono general de este libro sea de tristeza, incluye un mensaje inspirador sobre el amor de Dios. Ezequiel. El profeta y sacerdote Ezequiel vivió en Babilonia antes y después de la caída de Jerusalén en el 586 a.C. Recibió muchos mensajes a través de visiones y tuvo una habilidad especial para transmitirlas en forma dramática y simbólica, tanto a los judíos exiliados en Babilonia como también a quienes vivían en Jerusalén. El libro termina con una elaborada visión del futuro templo de Jerusalén. Daniel. Daniel era un funcionario judío en la corte de reyes babilonios y persas. La primera parte del libro relata la historia de la fidelidad de Daniel a Dios, incluso en medio de las muchas presiones que enfrentó como prisionero en Babilonia. La segunda parte del libro consiste en las visiones proféticas de Daniel acerca de la caída de una serie de opresores paganos y de la victoria final del pueblo de Dios. Oseas. El profeta Oseas vivió en el reino del norte poco antes de que Israel fuera conquistado por los asirios en el 722 a.C. En lo que se refiere a Dios, Oseas acusa tanto a Israel como a la casa de Judá de comportarse como una esposa infiel con su marido. También asegura al pueblo que el Señor lo ama y que está dispuesto a perdonarlo. Joel. Este libro retrata a los enemigos de Israel como una plaga de langostas que invaden y destruyen sembrados. Joel habla de un día en el que todos los enemigos de Israel serán juzgados. Joel anima al pueblo a convertirse de sus pecados para no ser destruido. Amós. Durante un periodo de prosperidad, este humilde pastor de ovejas de Judá anunció el juicio contra los ricos líderes del reino del norte, Israel. Amós les advirtió que pensaran en los pobres y en los oprimidos en vez de en su propia satisfacción. Abdías. Abdías profetizó juicio contra Edom, un país situado al suroeste de Israel que no brindó ayuda cuando los extranjeros invadían Israel. Debido a esto, el Señor castigaría a los edomitas y daría su tierra al pueblo de Israel. Jonás. Este libro es una breve historia acerca de un hombre que intentó huir de Dios.
Jonás no quiso anunciar las advertencias divinas a la gente de Nínive, como el Señor lo había ordenado. Y Dios usó un gran pez y una planta para enseñar a este renuente profeta acerca de la naturaleza de la misericordia de Dios. Miqueas. Miqueas anunció duras palabras a los ricos de Israel y de Judá, que explotaban a los pobres, pero también esperaba ansiosamente que un día la justicia prevaleciera y que la paz fuera restaurada bajo la dirección de un rey incomparable. Nahum. Este breve libro es una celebración poética de la caída de Nínive, la capital de uno de los represores más crueles de Israel, el Imperio Asirio. Habacuc. Este libro presenta un diálogo entre el profeta Habacuc y Dios sobre el sufrimiento y la justicia, y termina con una oración de alabanza al poder y la gloria del Señor. Sofonías. Sofonías anunció el día del Señor, un momento en que Dios juzgaría a Judá y a naciones vecinas. Este día sería de ruina para muchos, pero quienes permanecieran humildes y fieles en Israel y Judá sobrevivirían para bendecir al mundo entero. Ageo. Después de haber regresado a Judá del exilio en Babilonia, muchos judíos construyeron para sí viviendas lujosas, pero tuvieron que luchar para permanecer en esa tierra. Ageo dijo al pueblo que si ponían a Dios en primer lugar y reconstruían el templo, Dios los bendeciría ricamente. Zacarías. Así como lo hizo Ageo, Zacarías animó a la gente a reconstruir el templo de Jerusalén, asegurándoles la ayuda y las bendiciones de Dios. Tal como con Ezequiel, Zacarías también recibió muchos mensajes en forma de visiones simbólicas, aunque advirtió que Dios castigaría a Judá y a las naciones vecinas a causa de sus pecados, pero también anunció que Dios le daría un rey al pueblo y establecería la paz entre las naciones. Malaquías. Malaquías hizo serias advertencias a los judíos que regresaron de Babilonia a Judá. Los acusó especialmente a los sacerdotes de ser indiferentes a las leyes e instrucciones que fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí.